Diariamente. Muy buenos días al ingeniero Polo Ocampo, a quien damos la cordial bienvenida, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción. Ingeniero, ¿cómo le va a usted? Buenos días. ¿También gusta de Julio Jaramillo? Gracias, licenciados Jorge y Edison. Un honor para mí estar en tan prestigiosa radio y mejor todavía hacia la querida ciudad de Guayaquil. Por supuesto, no seríamos ecuatorianos si no nos gustaría el pasillo. Una música tan bien concebida y muchos de ellos incluso son productos de la poesía de nuestros ecuatorianos. Realmente es digno de celebrarlo. De calidad interpretativa que tenía Julio Jaramillo y por supuesto muchos seguidores. Aquí permítame la cuña entre paréntesis, Radio Huancavilca permanentemente programa música nacional y en particular, cuando no, la música del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Bueno, ingeniero, nosotros los hemos convocado a usted para conversar sobre estos incentivos inmobiliarios para promover la construcción en el país. Sin duda alguna hay un déficit de viviendas a nivel nacional y por supuesto año a año se viene incrementando. Pero la situación económica, la situación obviamente del COVID, como que ha venido a mermar sin duda alguna mucho más esta situación. Desde la Cámara de Industrias de la Construcción, ¿cómo ven ustedes el panorama futuro? Bueno, repito, primero es un honor el poder discernir con ustedes aquí. Radio Huancavilca, por demás decirlo, una radio muy escuchada, ¿no? Entonces, justamente nosotros estamos todavía con mucha preocupación el ver que no despunte el sector en su conjunto, el sector macro, el sector de la construcción. El tema del COVID ayudó realmente a profundizar la crisis a nuestro sector y no existe un planteamiento real todavía de las autoridades como para poder ver cómo desarrollamos realmente este sector importante. Uno de los segmentos, uno de los brazos muy indispensables del sector inmobiliario, al cual nos lleva a nosotros esta conversación principalmente, claro, conocedores que alrededor del 34% de hogares en el país no poseen vivienda. Y asimismo hablamos de cerca de un 33% de viviendas existentes no cumplen con el mínimo de habitabilidad y estas son recuperables. Entonces ahí es la necesidad de una reactivación del sector de la construcción, reactivar el sector inmobiliario, pero la apuesta es al sector público, al sector privado, perdón, ya que el sector público realmente todos sabemos la falta de recursos. El tema de las alianzas público-privadas. Recuérdese usted, hace algunos meses el gobierno, con la mejor de las intenciones, generó en la ciudad de Quito el Open for Business, en el cual incluso se presentó a inversionistas extranjeros 50 proyectos para posibles alianzas público-privadas y con una aspiración de una inversión de 30.000 millones de dólares. Esperemos que esto ya empiece realmente a traducirse en una realidad porque necesitamos muchísimo de esta inversión para poder generar primero fuentes de trabajo, porque esto se está convirtiendo en un círculo vicioso. La empresa privada ecuatoriana sigue apostándole a nuestro querido país, es decir, sigue construyendo a su propia cuenta, riesgo y con sus propios recursos, invirtiendo y apalancando incluso su patrimonio, para poder seguir presentando una oferta de vivienda, tanto vivienda bis y vivienda de interés social y de ahí para arriba todo tipo de vivienda. Pero para poder usted tener quien le compre, toca motivar esa demanda. Pero para motivar esa demanda usted tiene que tener gente que tenga certeza que puede endeudarse a los 25 años, como es una oferta del Ministerio de Vivienda en sus diferentes productos. Pero usted para endeudarse en 25 años tiene que tener la certeza que va a tener trabajo para poder pagar este crédito. Entonces a eso me refiero con que se empieza a generar un círculo vicioso, porque si no tenemos trabajo, no soy susceptible de endeudarme y tampoco soy susceptible de acceder a los créditos. Entonces tenemos que empezar a estabilizar esta economía, partiendo de la estabilidad laboral. De ello, incluso el sector de la construcción es la mayor industria que genera fuentes de trabajo, incluso a la parte formal como la parte informal. Es la única industria que incluso alberga y da trabajo a gente no escolarizada. Entonces realmente hay que moverla a esta industria
para poder salir de este círculo vicioso que hemos estado cayendo. A raíz desde el 2015 empezamos una debacle del sector de la construcción, pero el COVID realmente nos ayudó a tocar fondo. Sí, sin duda. Esto es el análisis primario que hace el ingeniero Polo Ocampo. Ingeniero, el tema de alguna manera se ha venido, entiendo, estabilizado, está en el mismo precio. El quintal de cemento, del hierro, de la madera, seguramente con unos que otros centavitos por ahí, pero de alguna manera se ha mantenido. Esto de alguna manera también ha venido a dar luces como que para incentivarlo, pero igual la gente, como usted bien dice, no tiene esa seguridad de un trabajo seguro para endeudarse en una vivienda, en una casa, construir o reconstruir. Ahí también vienen las dificultades. Pero ustedes, ¿de qué manera están solventando? O sea, tienen que poner capital para hacer urbanizaciones, ciudadelas, como en otros tiempos de que había una apertura muy interesante, salvo la clase media hacia arriba, ingeniero. Sí, hay que dar la problemática, pero también hay que tratar de dar soluciones y a la autoridad ayudarle a ver aristas por donde podemos empezar a salir de este fondo que hemos caído. Una de ellas es que se siga promoviendo una tasa para poder usted acceder a un crédito hipotecario en el orden del 4.99%. Realmente es una tasa bastante atractiva que difícilmente podamos conseguirlo porque habitualmente la banca privada oscila en el orden del 10% para arriba. Entonces, sí es susceptible de pensar de que se promueva estas soluciones habitacionales, en su gran mayoría tipo de viviendas BIS me refiero, a ese segmento voy en esta explicación, de que se puede sí traducir, de que los créditos sean susceptibles y equiparables a que usted pague arriendo en el orden de 200, 300 dólares y con ese mismo valor que usted está pagando arriendo pueda acceder a pagar su vivienda propia. Porque el hecho que usted estabilice a la familia ecuatoriana con una vivienda propia, usted está estabilizando a la sociedad, porque recuerde usted que la familia es la base de toda sociedad. Pero hemos caído en algo también que es muy preocupante, la facturación cayó alrededor del 60% en los últimos meses. Entonces, si no empezamos a mover realmente esta industria de la construcción, todos perdemos, porque incluso el fisco deja de recibir este ingente cantidad de recursos por el tema de que no hay trabajo, no hay actividad y no tengo qué impuestos pagar. Entonces todos perdemos en su conjunto, ¿no? Hay que motivarla. Nosotros hemos solicitado, estamos en reuniones con el BIES, con el gerente del BIES. Debo celebrar y hacer público, hay una apertura bastante importante de parte del gerente del BIES y de eso vamos a aprovecharnos en el buen sentido los constructores, quienes hacemos el quehacer del sector inmobiliario y la construcción. Porque, por ejemplo, tenemos que apostar al tema de alianzas público-privadas. Si esperamos solo del Estado, sabemos que dormiremos del sueño de los justos porque desgraciadamente el gobierno de Guillermo Lasso heredó un Estado con bastantes complicaciones en el tema económico. Entonces plata no hay para mover. Apenas colocaron 600 millones de dólares en el presupuesto general del Estado para este año. Y esto dicho del mismo ministro de Finanzas va a ser el comportamiento por los próximos 4 años. 600 millones de dólares no alcanza para una institución pública pagar a los contratistas las deudas que tiene. Es decir, es poquísimo para pensar en que podamos nosotros ver que podamos mover la industria de la construcción por medio del Estado. Entonces la apuesta es a las alianzas público-privadas. Todos los GATS tienen terrenos baldíos, tienen terrenos vagos, sin ninguna ocupación. El IES tiene, de lo que nosotros hemos podido acceder, en carpeta 1.200 terrenos de todo tipo a nivel nacional. Ahí está la apuesta para la alianza público-privada. Y el sector privado hace su contraparte poniendo el resto de su contingente para poder desarrollar realmente esta alianza público-privada en beneficio de la sociedad. Allí están soluciones reales, viables y factibles que sí se puede poner inmediatamente al servicio de la comunidad para que empecemos en conjunto a desarrollar y poder también dar la solución a esta gran cantidad de déficit habitacional que tenemos en el país.
7 de la mañana con 20 minutos. Perdón, ¿le escucho, ingeniero? No, siga. Perdón, Por favor, 7 de la mañana con 20 minutos. El ingeniero Polo Ocampo, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, está acá en Contrapunto a través de Huancavilca. Ingeniero, sí, la situación es compleja. Creería yo que la construcción, a diferencia de otros sectores, e incluso golpeados también como el turismo, no logra despegar aún. Y esto lo sé por fuentes directas de personas que se dedican a esta actividad acá en Guayaquil. Pero hablemos de sus cifras, de los asientos contables, lo que les deben, por ejemplo, en materia del sector público en el gobierno central. Hace algunos años habían quejas en torno a aquello, que habían muchos pasivos pendientes, para poder conocer la situación ya casa adentro, porque, claro, usted expone la necesidad hacia adelante, tasas de interés bajas, o al menos que exista una proximidad significativa entre lo que cobra el BIES, no más del 5%, frente a la banca privada que está sobre el 10%. Imagínense, 5 puntos en esa brecha. Entonces, ¿cuál es la situación casa adentro en materia de cifras? ¿Cuánto se les debe desde el gobierno central por alguna obra pendiente, incluso desde los gobiernos anteriores? Y también si es que hay algo pendiente a nivel de gobiernos autónomos descentralizados en las 24 provincias del país. Hacer pasar a la parte negativa, que yo quería mejor dar propuestas, pero tengo que ser sensato y responder su pregunta con mucha sinceridad. Nosotros como Cámara de la Industria de la Construcción hicimos un censo justamente solicitando a nuestros colegas que nos digan cuál es la deuda, sin necesidad que se desnuden nombres, porque siempre hay un recelo de dar los nombres de los constructores. Y de los pocos que nos dieron, llegamos a una cifra de alrededor de que bordeaba los 3.000 millones de dólares en deuda, de los que decidieron darnos los valores a cobrar al gobierno central de las deudas. Entonces se inventaron este tema de que usted tiene que hacer todo el trámite en la entidad que responsablemente le contrató para hacer una obra. Usted ejecuta las obras y en algunos casos le tramitan, en otros hasta se demoran el trámite, conocedores que no tienen recursos, y se inventaron en que a usted le entregan algo que le denominan el CUR. Y con ese CUR le dice, ya no es responsabilidad nuestra, ahora con este CUR usted vaya a pasar el Vía Crucis en el Ministerio de Finanzas a ver si le pagan. Y no debe ser así. Si la entidad contratante, no es redundar, me contrató para hacer la obra, tiene que también ser la responsable en terminar toda la gestión pagándome, y no decir tome el CUR y vaya usted a seguir un Vía Crucis en el Ministerio de Finanzas. Entonces se empieza a convertir más todavía en un problema latente el tema de la falta de recursos en el país. Y hay muchísimos constructores que incluso no tienen tramitado a propósito sus planillas últimas, sus liquidaciones, para no derivar ya en la obligación de pago final. Entonces esos son valores que no se puede cuantificar todavía porque no tienen ni siquiera la liquidación. Sumemos a algo más, el gobierno, no estoy defendiendo al gobierno, estoy hablando simplemente de administraciones. En una administración anterior se inventaron, para bajar el peso de la deuda a los GATS, llámense municipios, llámense consejos provinciales, en que se retenga en las contrataciones de obras el 100% del IVA, que se retenga el GAT. ¿Qué es lo que consiguieron con eso? Simplemente decir, no tengo plata para pagarte la deuda que te debo, pero entonces ustedes por lo menos capitalícense algo, nuevamente como piedra de choque, la construcción, reténganse el IVA. Ahora esta devolución de IVA obviamente se lo hace en el tiempo, y usted lo que necesita es capital de trabajo, pero cuando está ejecutando la obra, no cuando ya ha terminado. Entonces nuevamente es otro problema más que nos generaron al sector de la construcción, aparte de todas las bemoles que ya estamos viviendo. Pero sin embargo de ello, nosotros estamos aquí con toda la entereza para decir, hay que seguir hacia adelante. Entonces, nosotros estamos proponiendo, porque es otra tratativa, un vía crucis a nivel de país, la tramitología.
tenemos que reducir la tramitología para el tema de los créditos hipotecarios. O sea, bordeamos para el tema del BIES que nos conlleva, nosotros tenemos muy bien mapeado alrededor de 160 a 180 días en la actualidad para obtener el crédito. En muchas ocasiones incluso la posibilidad de que usted vaya a querer comprar una casa, puede arrepentirse tanto el vendedor como el comprador pasando tanto tiempo en el hecho de que usted se embebe en trámites engorrosos. Hoy incluso la digitalización de los trámites para el sector inmobiliario, que es el tema macro que nos conlleva ahora, pues la pandemia nos enseñó que sí podemos manejar, ya nos aferramos al tema digital. Por ejemplo, fíjese lo maravilloso estar yo desde Quito hablando con tan prestigiosa Radio Huancavilca solamente por un Zoom y el tema digital. Entonces, si ya la pandemia nos hizo hacer algo de bueno, el que nos enlacemos en el mundo por tema digital, ¿por qué no podemos hacerlo esto con los trámites burocráticos que todavía nos siguen generando problemas para vendernos las soluciones? Entonces tenemos que saltar ya de esa burocracia engorrosa para entrar al tema digital. Tenemos que incrementar el presupuesto de los créditos hipotecarios, porque en el 2021 solo se colocaron 500 millones de dólares, nuevamente repito, son cifras para el BIES, y entonces hoy esperamos que la aspiración del BIES para este 2022 bordeemos alrededor de los 2.000 millones de dólares. Si es que realmente cumplimos estas cifras, quiere decir que hemos dado pasos importantes hacia adelante en desarrollar al sector de la construcción con este tema de créditos hipotecarios. Lo que repetí hace un momento, el utilizar los terrenos del gobierno, los terrenos incautados o los que no se le puede dar un uso tal, pues eso se les puede destinar para viviendas especialmente de interés social. Entonces son propuestas reales y sensatas. Incluso hoy la ley orgánica de vivienda de interés social, que fue hace pocos días nada más aprobada en la Asamblea, dice en la ley el nuevo método para opción de arrendamiento con opción a compra. En este contrato el beneficiario no adquiere la propiedad de manera inmediata, pero una vez cumplida el plazo determinado y consignado todos los pagos mensuales, tiene el derecho a exigir que se proceda a la suscripción del respectivo contrato de compra-venta. Entonces, con esto la creación de vivienda de interés social se caracteriza más allá de dar una vida digna y no solo en la cantidad de viviendas a construir. Ya está, incluso tenemos textos de la ley. Pasemos del dicho al hecho. 7 de la mañana, 58 minutos. Estamos con el ingeniero Polo Ocampo, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción. Para finalizar, ingeniero, se nos ha agotado el tiempo. Ustedes bien han dicho, la aspiración es que pasen de 800 a cerca de 2.000 millones esos montos que buscan la generación de créditos hipotecarios y consecuentemente la reactivación de la construcción, pero eso tiene que ir atado también a la generación de empleo, ingeniero, porque todavía hay un margen significativo, un porcentaje de la población económicamente activa que no tiene un empleo adecuado. No es lo mismo la gente que tiene un trabajo formal con beneficios de ley frente a la gente que hace algo por sobrevivir. Entonces, esto también está atado, sin duda, ingeniero, a lo que pueda hacer el gobierno en materia de empleo. A eso me refería yo con que caímos en un círculo vicioso. Usted puede promover la oferta construyendo soluciones habitacionales, pero no tiene a quién vender porque no promueve una demanda. ¿Cuál es la demanda? La gente que es susceptible a querer comprar su vivienda, pero si no tiene trabajo, ¿cómo se endeuda? ¿Cómo le pido que se endeude? Entonces es un círculo vicioso que todavía estamos viviendo, y si no generamos fuentes de empleo, motivando, empezando por un sector que de manera inmediata, esa es la diferencia del sector de la construcción. En el mundo, los parámetros de reactivación de un país se miden en función del parámetro de la reactivación del sector de la construcción. Entonces, si nosotros no reactivamos este sector, porque a diferencia de otras industrias que lo hacen muy bien y generan y son fuentes de empleo, la construcción lo hace de manera inmediata. Otras industrias necesitan un periodo de maduración.
Como un ejemplo palpable, usted me contrata para hacer su vivienda, pero yo de manera inmediata tengo que contratar al peón, al albañil, al señor de la ferretería a la esquina, comprar el hierro, el cemento, es decir, toda una cadena económica empieza a moverse, y toda esta cadena económica en su conjunto pagamos impuestos, pero esto se genera de manera inmediata. Esa es la diferencia con otras industrias, por eso es un parámetro fundamental de reactivación el sector de la construcción. Entonces tenemos que apostarle que todavía las autoridades no nos han presentado, y debo decirlo, y qué bueno que lo hagan en estos espacios públicos y de amplia difusión, no nos han presentado un plan real de reactivación del sector de la construcción que ayudará muchísimo y abonará para la reactivación real de fuentes de empleo, pero de manera inmediata. Eso es lo que necesita el país. Así es, o al menos el anuncio de un plan habitacional masivo, ¿no? Sería ideal. 7:31, un plan habitacional masivo desde el gobierno central. 7:31, agradecemos al ingeniero Polo Ocampo, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción. Ha estado aquí en Contrapunto. Que tenga un excelente día miércoles, ingeniero. Gracias por sus impresiones y sobre todo las necesidades del sector. Un buen día, 7:32. Un honor para mí el haber estado con ustedes aquí, sí. Y solo permítame decirle que del universo de la construcción, para que tengamos claro la debacle que estamos viendo y no tenemos una real reactivación, el 20% apenas de todo el sector de la construcción se dedican al sector importante que es el inmobiliario. El 80% somos constructores que vivimos de la obra pública del Estado. Y si el Estado apenas ha colocado 600 millones de dólares que no alcanzan ni para pagar a un contratista en una empresa, imagínense cómo es realmente la contracción que tenemos del sector de la construcción. Muchas gracias, siempre será un honor, estaremos a las órdenes, la oportunidad que nos dan de poder compartir en tan prestigiosa radio, y repito, y más todavía, a la querida ciudad de Guayaquil. Un abrazo, estimado Edison y Jorge. Estoy a las órdenes. Igualmente. La verdad, ¿no? La parte del gobierno que es el punto fuerte de construir la obra gubernamental. Y esta deuda, 3.000 millones de dólares. Ay, esto va a demorar, yo creo, varios gobiernos. Yo la verdad es que veo con preocupación porque no es el único pasivo significativo que tiene el Estado. Acuérdese de lo que pasa con el IES solo en materia de salud. 7.